Muy bien, tenemos acá un circuito equivalente de Thevenin en el cual nos pide que determinemos el circuito equivalente de Thevenin entre los terminales A y B del circuito de la figura. Entonces acá este circuito tenemos que reducir a un equivalente de Thevenin, entonces para lo cual vemos qué tipo de fuentes tenemos en el circuito. En este caso tenemos totalmente fuentes independientes, por tanto entonces simplemente vamos a aplicar lo que es el caso de Thevenin, que son para circuitos puramente independientes. Entonces para el primer caso vamos a tener que encontrar lo que es el voltaje de Thevenin, ¿ya? Entonces en eso consiste el circuito, ¿ya? Entonces para lo cual entonces vamos a aplicar cualquier método conocido, sea método de análisis de mallas o método de análisis de nodos, ¿ya? Entonces para lo cual, para este problema más o menos podemos aplicar por nodos, ¿no? Entonces si podemos ver el circuito, es más fácil, creo yo, poder aplicar lo que es nodos. Entonces primeramente acá vamos a decir que esto va a ser nuestro nodo A, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es calcular todo el circuito E y desde la misma manera calcular el voltaje de Thevenin, para lo cual entonces tenemos que encontrar el voltaje de Thevenin entre estos terminales A y B, ¿no? Es lo que nos está pidiendo. Entonces primeramente pues vamos a hallar eso. Entonces si encontramos el voltaje en estos terminales A y B, decimos que A y B con esta polaridad más menos, entonces lo cual el voltaje de Thevenin va a ser igual a ese voltaje A y B, ¿no? Entonces podemos poner así: voltaje A y B es igual al voltaje de Thevenin. Entonces si encontramos voltaje A y B, podemos encontrar lo que es el voltaje de Thevenin. Entonces vamos a encontrar dicho voltaje. Entonces si vamos a analizar el circuito por nodos, entonces vamos a decir aplicando nodos, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Si bien lo que vamos a considerar los nodos va a ser nodos salientes de esta manera, entonces vamos a tener la siguiente ecuación: las corrientes están salientes y vamos a considerar como corrientes positivas, ¿no? Lo cual primeramente vamos a tener voltaje, en este caso solamente vamos a tener un nodo, entonces va a ser UA menos esta fuente de acá, pero como está entrando por esto, entonces va a ser más, ¿no? 2 volts. Todo esto dividido entre, acá tenemos dos resistencias en serie, por tanto podemos sumar 3 más 1, 4, ¿no? Acá tenemos lo siguiente. Ahora nos centramos en esta corriente. Hemos dicho que las corrientes van a ser positivas, entonces salientes podemos poner más, ¿no? Entonces va a ser voltaje UA sobre 2, la corriente de 2. Entonces, ¿por qué? Porque acá tenemos nuestro nodo de referencia, ¿no? Vamos a poner que es de 0 volts. Entonces voltaje UA sobre la resistencia de 2. Entonces UA sobre la resistencia de 2. Ahora nos tenemos esta corriente, entonces lo cual esta corriente ya tiene un valor fijo de una fuente independiente que es de 2 amperes, pero podemos ver que esta corriente que nosotros hemos asignado como positiva en este sentido, y esta corriente está en contra de lo que hemos asignado, por tanto va a ser menos, ¿no? 2 amperes. Todo esto igual a 0. De esta ecuación solamente tenemos esto, ya como podemos ver en el método de nodos solamente tenemos, por el método de nodos vamos a tener solamente esta ecuación, ya. Entonces acá seguramente va a ser un cuarto, de acá tenemos un medio, y de esto va a ser todo esto el voltaje UA, ¿no? Términos semejantes, ¿no? Solamente vamos agrupando, luego lo hemos factorizado y eso nomás, ¿no? Entonces lo cual va a ser acá, vamos a tener términos constantes. En esto 2 dividido entre 4, un medio. De acá 2, entonces va a pasar al otro miembro, lo cual 2 dividido entre 1, 2 dividido entre 4 va a ser un medio. Como está positivo, al otro miembro puede ser negativo. En este caso esto está positivo, pues más 2, ¿ya? Para lo cual
vamos a efectuar esta operación, 1/4 más 1/2, ¿no? 1/2. Entonces, para lo cual esta operación vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que va a ser UA sobre acá toda esta operación de 1/2 menos 1/2 más 2. En este caso 2 menos 0,5 sería, ¿no? Pero en este caso en fracciones sería 3/2, ¿no? Y esto vamos a pasarlo a dividir, ¿ya? Y nos va a quedar que va a ser 3/4, ¿no? Esta operación está bien acá, ¿no? Para lo cual entonces vamos a tener que el voltaje UA va a tener un valor de 2 volts. Entonces ya tenemos esto, ¿no? Que es el valor de UA, ¿no? Solamente hemos encontrado el valor en este nodo, ya no hemos encontrado todavía el voltaje Thevenin. Entonces, para encontrar lo que es el voltaje UAB, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar toda esta sección en este sentido un análisis de tensiones, ¿ya? Para lo cual vamos a aplicar lo que es ley de voltajes de Kirchhoff, ¿ya? Entonces, aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una ecuación. Como hemos asignado esta dirección de análisis, entonces ¿qué va a ser? Va a ser menos UAB. Acá va a tener un voltaje, ¿no? Entonces va a ser más menos, y este voltaje es de esta resistencia, ¿no? Entonces va a ser igual más el voltaje de la resistencia de 3 ohm menos el voltaje de 2 de la fuente, ¿no? Todo igual a 0. Estamos aplicando lo que es ley de voltajes de Kirchhoff, que nos indica que la sumatoria de corrientes tiene que ser igual a 0, ¿no? Esta ecuación de acá lo que queremos es voltaje AB. Entonces despejamos, voltaje AB va a ser igual, esto va a ir al otro miembro, ¿no? Y esto todo se queda tal como está. Entonces, voltaje en la resistencia de 3 menos 2. Listo. Entonces acá ya tenemos la ecuación para poder encontrar lo que es UAB, ¿no? Para lo cual solamente tenemos que tener el valor del voltaje de esta resistencia de 3 ohm. Pero si nosotros observamos esta resistencia, el voltaje de la resistencia de 3 ohms, podemos aplicar acá lo que es ley de Ohm, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Voltaje AB va a ser igual, aplicando ley de Ohm, que va a ser la corriente de la resistencia que pasa por 3 ohm va a ser igual, multiplicado por la misma resistencia, ¿no? Que va a ser 3 ohm, porque estamos queriendo el voltaje sobre esta resistencia de 3 ohm. Entonces va a ser eso. Si no lo vamos a poner con unidades, entonces menos 2. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? La corriente de la resistencia que pasa sobre 3 ohm. Pero como podemos ver, hemos aplicado método de nodos. Entonces, si nosotros encontramos esta corriente de acá, que voy a marcar, esta corriente, si nosotros encontramos esta corriente, pues esta corriente va a circular por acá, de acá va a venir hasta acá y va a llegar hasta acá, ¿no? Hasta acá. Y la corriente que va a circular, esta corriente, pues va a ser la misma hasta llegar acá, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es esta corriente, y esta corriente ya está definida por una ecuación, y eso lo hemos encontrado en el método de nodos, y esta corriente está definida por esta ecuación. Ya. Entonces, si nosotros reemplazamos esta ecuación acá, porque esto define esta corriente, ¿no? Y esta corriente define esta corriente de acá. Si nos queremos encontrar, si por si acaso queremos encontrar esta corriente de acá que pasa sobre esta resistencia de 2 ohm, obviamente no es parte del ejercicio, pero si nosotros queremos encontrar esta corriente sobre esta resistencia de 2 ohm, pues aplicamos esta corriente. Entonces, y esta corriente es ya encontrada, ¿no? Y acá está. Entonces es lo que quiero llegar, ya. Entonces, por tanto, esta corriente tiene ya definida su ecuación, que es UA más 2 sobre 4. Pero UA ya conocemos, ¿no? Es 2 volt. Entonces, si nosotros reemplazamos, simplemente hacemos un poco de álgebra. Entonces va a ser UA más 2
sobre 4 por la resistencia 3 menos 2, para lo cual podemos decir que UAB, ¿no? Entonces va a ser igual a ¿cuánto? 2 más 2 sobre 4 por 3 menos 2. Hacemos esta operación y tenemos lo que es UAB. 2 más 2, 4, dividido entre 4, 1, 3 por 4, 3 por 1, 3, menos 2, 1, ¿no? Entonces acá va a ser 1 volt. Por tanto, si hemos indicado a inicios, si conocemos UAB, ya tenemos el voltaje de Thevenin. Entonces esto va a ser igual al voltaje de Thevenin. Entonces esto, voltaje de Thevenin, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar para el siguiente? Recordarles que este voltaje de Thevenin es para el caso de tipo fuentes independientes, ¿no? Porque solamente tenemos fuentes independientes en el circuito, ¿no? Entonces el caso 1 sería, ¿no? Bueno, no sé cómo, depende de eso, ¿no? Ya. Entonces lo que vamos a encontrar ahora va a ser lo que es la resistencia de Thevenin. Listo. En el caso 1, cuando tenemos puramente fuentes independientes, se dice que para encontrar la resistencia de Thevenin apagamos todas las fuentes. ¿Qué quiere decir? Que simplemente el voltaje lo llevamos a un 0 volt y la corriente lo llevamos a 0 ampere, ¿no? Estamos apagando, o sea, estamos que no funcione ya en el sistema el circuito, solamente para un momento, para el análisis de las resistencias, para encontrar resistencia Thevenin, ¿no? Obviamente no lo vamos a apagar permanentemente. Entonces si nosotros apagamos el voltaje de tensión, que es de 0 volts, el voltaje cuando se apaga una fuente se convierte en un cortocircuito, ¿ya? Ahora, si se apaga la corriente, esto se convierte en un circuito abierto. Entonces esos términos de acá, estos términos vamos a reemplazar en acá, ya, en cada fuente que veamos, ya, muy bien. Entonces si nosotros tomamos el circuito, a ver, voy a seleccionar, si tomamos nuevamente el circuito, entonces vamos a copiar el circuito acá. Si tomamos nuevamente el circuito, pues vamos a tener que eliminar, o vamos a tener que por el momento deseleccionar fuentes, ¿no? Entonces ya está. Ya, entonces vamos a tener este tipo de circuito. Ya hemos indicado que cuando se trata de apagar las fuentes, cuando una fuente se apaga, pues se convierte en un circuito o cortocircuito. Por tanto, esto va a ser de la siguiente manera, y esto como un circuito abierto, ¿no? ¿En dónde vamos a encontrar resistencia de Thevenin? Pues en esos terminales A y B. Por si acaso, si tenemos acá, nos dicen en terminales A y B, esto es como decirnos que acá va a haber una división, ya no va a estar en serie, ya cuidado con esas resistencias, ya no va a estar en serie. Entonces si nos está pidiendo una resistencia equivalente, perdón, una resistencia de Thevenin, ya lo pondremos, es igual a la resistencia equivalente encontrada en los terminales A y B. Si encontramos esta resistencia equivalente entre los terminales A y B, tenemos la resistencia de Thevenin. Por tanto, acá no hay nada, ¿no? Entonces podemos borrar incluso esto, ¿ya?
Entonces vamos a borrar esto. Ay, no, es de acá, pues se borró todo. Entonces de acá, entonces es de acá, no lo podemos considerar. Ya, el circuito quedaría de esta manera. Por lo tanto, si nosotros podemos ver, el circuito se puede reducir a un simple circuito, ¿no? Si se pueden fijar bien acá, cuando hemos indicado que cuando hay acá, si queremos encontrar en estos terminales la resistencia en A y B, es como si estuviera dividido el circuito, no va a estar en serie. Ya, eso cuidado, hemos indicado antes de analizar esto, ¿no? Ya, y cómo queda el circuito, pues acá va a tener una resistencia vista de las terminales de acá. Ahora para la otra parte, esto va a ser 2 más 1, ¿no? Esta acá está en serie, esto sí está en serie. Ya, 2 más 1 pues 3. Ya, entonces acá tenemos 3 ohm y acá tenemos 3 ohm, y vamos a encontrar la resistencia equivalente en acá, ¿no? Por lo tanto, si nosotros acá tenemos resistencias iguales cuando están en paralelo, acá ya está en paralelo, pues simplemente es la mitad de ambos, ¿no? Entonces, pero vamos a aplicar lo que es la fórmula, ¿no? Para corroborar. Entonces, resistencia equivalente va a ser igual a 3 por 3 sobre la sumatoria, ¿no? Es la fórmula que nos indica resistencia equivalente en paralelo, ¿no? Esto va a ser esta operación si hacemos 3 por 3 sobre 3 más 3, entonces nos tiene que dar un valor de 1.5 ohm, con lo cual esto va a ser nuestra resistencia de Thevenin. ¿Listo? Entonces ya hemos encontrado lo que es la resistencia de Thevenin para este ejercicio. Muy bien, entonces es lo que nos piden, ¿no? Resistencias terminales o equivalente a Thevenin. Entonces, por tanto, lo último que nos faltaría es siempre hacer lo que es esa característica que tienen, ¿no? De representación en lo que es un circuito de Thevenin. Ya, entonces vamos a tener, se representa de esta manera, ¿no? Es un circuito de Thevenin o equivalente a Thevenin, se representa de esta manera. Primeramente, lo que es más menos el voltaje de Thevenin, y lo que es acá con azul la resistencia de Thevenin. Ya, en la resistencia de Thevenin pues es 1.5, y acá el voltaje de Thevenin es igual a ¿cuánto era el voltaje de Thevenin? 1 volt. Entonces tenemos concluido el ejercicio. Ya, entonces esa es la representación de un circuito equivalente de Thevenin. De todo esto, de toda esta configuración de circuito, acá podemos representarlo como un circuito equivalente a Thevenin, para lo cual nos sirve para conectar varias cargas, ¿no? Y no estar pudiendo analizar y no estar analizando una por una de nuevo todo un ciclo de análisis como esto, y simplemente poner esa misma carga que nosotros queremos y analizar ese análisis en un simple circuito de Thevenin. Entonces esa es la función de Thevenin. Ya, entonces espero haberles ayudado y hasta pronto.